Y estamos aquí hoy con él, bueno, sobre todo para dar luz y para, para de alguna forma informar a todo el mundo, a todos los cotos que nos están llamando en estos días, con el objetivo de informar sobre la situación de la enfermedad hemorrágica epizootica. Y que, bueno, pues Cristian, estas semanas creo que todos estamos teniendo llamadas y creemos desde Fundación Artemisa importante dar pues conocimiento de cuál es la situación y las diferentes preguntas que tenemos que hacer y que esperamos que puedan servir para que la gente pues entienda cuáles son los pasos que se tienen que dar y tal. Cristian, ¿en qué consiste esta enfermedad? ¿Cuáles son sus vectores y qué especies están afectadas? Vale, pues en poquitas frases. Lo primero y más importante es que no es una zoonosis, esto no se transmite a las personas. Lo segundo es una enfermedad transmitida por vectores, es decir, es una enfermedad vírica que requiere vectores biológicos para su ciclo. Y esos vectores son culicoides, que son unos mosquitillos muy pequeños, casi microscópicos, que se mueven con el viento con muchísima facilidad de un sitio a otro. Esta enfermedad, el virus que produce esta enfermedad, está muy cercanamente emparentado con los que producen la lengua azul. Los dos se transmiten por el mismo tipo de vector y los dos tienen esencialmente la misma epidemiología. La diferencia es que la enfermedad hemorrágica epizootica afecta más a cérvidos, fundamentalmente en Norteamérica al ciervo de cola blanca, mientras que la lengua azul pues, afecta más a ovinos fundamentalmente. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Vamos a ver, lo que se van a encontrar son esporádicamente, no masivamente, sino esporádicamente, animales que presenten un comportamiento extraño, que estén débiles, que estén con fiebre, que estén a lo mejor cerca de charcas y eventualmente en casos ya muy graves, pues animales algo delgados, que sean incapaces de huir, que no presenten ese instinto de huida. Eventualmente, si nos podemos acercar al animal moribundo o si nos encontramos un cadáver fresco, podemos ver también algunas lesiones en mucosas orales, en labios, eventualmente incluso la lengua o los labios amoratados por las dificultades respiratorias y por esas mismas dificultades respiratorias eventualmente algo de aparición de espuma que puede ser más o menos sanguinolenta. ¿Esta enfermedad es consecuencia de un exceso de población en el coto? No, en este caso lo único que facilita la población, pero la población de todos los ungulados silvestres juntos, es la generación de materia orgánica que le viene bien al vector para reproducirse. Pero realmente es una enfermedad que se transmite por vectores, luego es independiente de la densidad de animales. ¿Qué impacto puede tener en la población de un coto la enfermedad? Vamos a ver, eso es difícil de juzgar con la poca información que tenemos de momento, no hay que ser un poco prudentes, pero pensar que ya hubo casos el año pasado y que el año pasado, desde luego, no hubo una mortalidad que superase ni mucho menos el 10%. En aquellos sitios en los que se pudo hacer un seguimiento un poco más concienzudo. De hecho, yo diría que las cifras están más cerca del 1 que del 10. Es decir, es una mortalidad moderada. ¿Hay algo que puedan hacer los cotos? ¿Hay algún protocolo de actuación? Lo que no hay que hacer, que casi es lo más importante a decir, son dos cosas. Ni hay que liarse a utilizar insecticidas porque en unas poblaciones que están en abierto, incluso cuando son ciervos en manejos o en situaciones de granja o similares, ahí no hay forma de hacer un buen cerramiento al que no vayan a entrar los culicoides. De forma que utilizar insecticidas ni en condiciones naturales ni en condiciones de granja tiene excesivo sentido. La segunda cosa que no hay que hacer es secar charcas o secar puntos donde se sospeche que críen mosquitos, porque los culicoides no crían donde crían los mosquitos comunes que nos pican a nosotros, sino que crían en cualquier acúmulo de materia orgánica, cualquier montón de heces, de ciervo, de vaca, da igual, cuando haya un poquito de humedad, a lo mejor de la tormentilla pequeña que cayó anteayer. Es decir, eso puede estar en cualquier sitio, es imposible identificarlo, localizarlo y tratarlo, de modo que es mejor no utilizar insecticidas y tampoco secar charcas porque no es ahí donde se reproducen. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Vamos a ver, si aparece un animal moribundo, ese animal moribundo va a estar cargado de virus y va a ser una fuente de virus para los culicoides. Entonces, por esa razón, pero sobre todo por una razón de bienestar animal, pues ese individuo conviene sacrificarlo. ¿Cómo podemos además contribuir? Pues hombre, evitando trasladar ciervos desde zonas afectadas o desde zonas de riesgo hacia zonas que estén libres. Frente a un virus, los antibióticos, los antiparasitarios, etcétera, etcétera, no hacen absolutamente nada.
Hasta ahora están confirmados 2 casos en Huelva, Sevilla y Córdoba, y parece que se pueden confirmar hoy mismo casos en el sur de Badajoz y en el sur de Ciudad Real. Si hay cotos en zonas diferentes a estas áreas donde aparece la enfermedad, ¿qué deben hacer para confirmar la misma los cotos? Perfecto. Bueno, pues la muestra de elección en estas enfermedades, tanto en lengua azul como en enfermedad hemorrágica epizootica, es el bazo. Y el bazo es relativamente fácil de encontrar para cualquiera con un poquito de experiencia, porque está siempre pegado a la panza, de forma que si abrimos el animal, en el lado izquierdo, junto al rumen, estará pegado el bazo. Bueno, pues dadas las condiciones de clima que tenemos ahora mismo, lo suyo es ese bazo meterlo en un bote, a su vez recubrirlo con varias bolsas de plástico, congelarlo y una vez congelado ya hacerlo llegar al laboratorio. Puede ser a través de la OCA, a través de los servicios veterinarios, a los laboratorios regionales o al laboratorio nacional, o puede ser también a través del IREC, que nosotros también nos encargaremos de hacer luego llegar ese material al ministerio. ¿Esta enfermedad afecta solo a animales jóvenes? No necesariamente. Nosotros hemos observado algún caso en animales un poco más crecidos y también hemos observado, o al menos tenemos alguna indicación de que puede haber algún nivel de mortalidad perinatal, es decir, puede haber algún problema de abortos tardíos, algún problema de dificultades de parto y algún problema también de mortalidad neonatal, es decir, de crías que nacen y se mueren al día o a los pocos días. ¿La evolución de la enfermedad este año puede ser diferente a la de otros años? A ver, está siendo distinta del año pasado, pero el año pasado los casos los hubo en otoño, ¿no? Bastante tarde. Lo que ocurre es que los casos van a ser función fundamentalmente de la población de culicoides. Entonces, evidentemente, esa población de culicoides seguramente se habrá beneficiado de las lluvias muy tardías que hubo esta primavera. Entonces, ahora mismo habrá un pico que no es quizás un pico tan habitual, pero también lo esperable es que con las temperaturas actuales, la falta de lluvia actual, etcétera, por la misma razón los culicoides bajen y luego vuelvan a subir otra vez en la época normal de su vida, que es precisamente cuando vuelvan otra vez las lluvias allá por septiembre o octubre. Resumiendo un poco todo lo que has dicho, primero tranquilidad. Segundo, pues especialmente en las provincias, en las zonas donde está actualmente teniendo prevalencia, que se esté muy atento a la situación de lo que son todas las poblaciones por cervidos, y de algún modo que en el caso de que tengamos casos de comarcas o de zonas diferentes a las que hemos comentado, que de alguna forma se pongan en contacto con la oficina comarcal agraria, con IREC o incluso con nosotros por teléfono, con el objetivo de indicarles la toma de muestras para de algún modo tener buen conocimiento. Y aquellos cotos que ya sabemos que la enfermedad está en esas zonas, que nos den toda la información posible a través de la ficha que de alguna forma generaremos para que nos den datos de lo que es la situación. Fantástico, muy bien. Estupendo, Cristian, gracias por todo. A vosotros. Gracias.